¿La senderáis, profe? Ay, Dios mío. Es verdad. Hola. Muy buenas tardes, hola. Volvemos acá a este lugar. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y bueno, agradecer profundamente por todo el viaje colectivo que tuvimos desde la mañana, imaginando, deshilachando, destrenzando y volviendo a trenzar esas ideas, preguntas y nociones que ayer salían en estas 3 mesas y ahora vamos a dar comienzo a a un plenario de sueños y deseos que nos guíen hacia los derechos culturales, ¿no? Como decíamos esta mañana en una de las dinámicas, un saber que nos llega de la ancestralidad es que nuestra imaginación cimarrona, negra y radical tiene ahí una potencia mágica de construcción de realidades inmediatas. Y entonces ya esto que está sucediendo es profundamente un gesto político, poético, que las ancestras están ahora mismo gozando con todo esto que hemos estado imaginando como posibilidad y que ahora un poco vamos a poner en este plenario que va a iniciar la profe Esther Mayoco y así vamos a poner un poco de marco, resumen de sueños y deseos en lo que hemos viajado, también en los propios marcos del seminario, también con las aportaciones de muchas, de muchos, de muchas, y luego daremos una apertura para que también puedan aportar o hacer ese apunte colectivo en este imaginario plenario de sueños y deseos, y luego le daremos la palabra a nuestra queridísima Mercedes Roldán para hacer el cierre de este seminario. Así que sin más, agradecer a todas, a todos, a las personas que están conectadas también y acompañándonos de manera online, y le cedo la palabra a nuestra profe Esther Mayoco. Pero no me dejas el micro. De la profe. Ya sabéis que a veces, bueno, aunque a veces soy un poco la profe de mates. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas, a todos, a todes también. Por aquí me decían que tenía que... No, pero el machete ya lo he sacado esta mañana. Ahora lo voy a dejar un poquito, bueno, aquí, ¿no? Aquí detrás de la silla. No es casual que hayamos pensado también en esta estructura. De hecho, esta mañana, bueno, por circunstancias del guión, hemos cambiado un poco la estructura que teníamos prevista, pero sí que queríamos, de alguna forma, continuar imaginando, ¿no? Y soñando en este plenario. Y creo que algo importante también de la estructura, de la metodología para este plenario de sueños y deseos que nos guíen, tiene que ver con esos modos de hacer. Y esta mañana, en principio, teníamos la idea de haber empezado con la mesa con la que hemos terminado. Y eso también tiene una lógica antilógica. No, no es antilógica. Es una lógica no formal, que dirían en la academia. Soy filósofa de la ciencia, ¿lo sabíais? Bueno, aunque cuando digo epistemología muere un gatito. Es una lógica que parte de un lugar también, o sea, por eso digo que también tiene una lógica, porque parte de un lugar, parte del lugar en el que estamos también, ¿no? Y empezar
¿eh? Empezar con la última mesa, con la mesa que habla sobre metodologías propias, sobre prácticas, sobre metodologías, lenguajes y modos de hacer, tiene que ver con el hacer desde algo que salía constantemente desde el barrio, desde esos lugares cercanos, chiquitos, o quizá no tan chiquitos, pero más cercanos, ¿no? Que son los lugares en los que estamos, ¿no? Y las prácticas que ya estamos haciendo, las prácticas que estamos implementando de diferentes formas, pero desde hace mucho tiempo. En ese sentido, algunas de las cosas que quedan aquí recogidas, que se dijeron ayer y que también han salido esta mañana, es que tenemos que seguir, tenemos que continuar imaginando nuestro mundo posible. Y no es volver a empezar, ¿no? Es continuar un camino que ya está comenzado, ya comenzó hace tiempo, hace X tiempo, ¿no? Y también territorializar eso. Si estamos hablando de barrio, estamos hablando de pueblo, estamos hablando de este territorio, ¿no? Este territorio o cualquier otro, pero estamos en este territorio, ¿no? Estamos en este territorio del Reino de España. Sí, sí, ya oigo por aquí, pero ya sabéis que yo hablo del Reino de España. Y no iba a dejar de hacerlo, ni mucho menos hoy, ¿no? Y esto es importante porque la cuestión del borrado en este territorio, de las prácticas, de los conocimientos, de los saberes en este territorio, es una de las estrategias a través de las que nos han dominado y nos hemos creído al mismo tiempo, ¿vale? Hemos tenido y tenemos y continuamos teniendo muchísimas herramientas y modos de hacer muy diferentes, pero creo que coinciden en su mayoría en que son prácticas que hacemos desde lo chiquito, desde lo pequeñito, ¿no? Y por ahí, esta mañana también, y ayer, ¿no? Decía Marra, por ejemplo, decía desde el barrio, ¿no? Y creo que ese es otro de los puntos importantes que nos den herramientas para pensar desde, le podemos llamar desde lo chiquito, le podemos llamar desde el barrio, le podemos llamar desde lo local, y cómo a partir de ahí necesitamos hablar, ¿no? Necesitamos la oralidad, esa es otra de nuestras herramientas también, ¿no? Y necesitamos compartir, necesitamos disentir también, pero necesitamos hablarnos. Necesitamos pensar la cultura desde una cotidianidad que es nuestra cotidianidad. Y necesitamos, con todas esas herramientas, una agenda propia, pero que esté enraizada en este territorio. ¿Cómo hemos venido haciendo esto? Ha salido también, salió ayer y ha vuelto a salir hoy, ¿no? Tenemos prácticas ancestrales en este territorio también de compartir los pocos recursos que tenemos y cargar sobre nuestros hombros a partir de esos propios recursos, ¿no? Ayer Ken, por ejemplo, decía, ahora estoy un poco más suelto porque
tengo 2 trabajos para poder sostener de laboratorio. ¿Mm? Y ese es Ken, pero son muchísimos otros proyectos. Son la mayoría de los proyectos se sustentan sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, sobre nuestros bolsillos. Sobre nuestros bolsillos. Sí, eso nos da una cierta independencia, pero al mismo tiempo nos hace trabajar desde una fragilidad extrema también, ¿no? Así que cuando hablamos de herramientas, epistemologías y prácticas, creo que es fundamental empezar de abajo arriba, ¿no? Si queremos hablar de derechos culturales, políticas que hablen de los derechos culturales, en mi casa siempre se ha dicho que la casa no se empieza por el tejado. ¿Mm? Así que tenemos que hablar desde lo más chiquito, ir conectando, ir tejiendo desde eso más chiquito. Si queréis escalándolo, si queréis ir complejizando esa arquitectura, pero desde ahí. Porque sin raíces, sin cimientos, no hay casa. La casa se voló con el primer soplido, ¿no? La casa de los, ¿cómo era eso? Era la fábula de los 3 cerditos, ¿no? Bueno, pues vamos a poner otra. Fábula que no sea con el cerdo. Da igual, da igual. Bueno, da igual, porque también ayer, ¿no? Ayer también salió en otro momento, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, ¿no? Ese lugar, ¿no? O sea, necesitamos empezar, perdón, necesitamos continuar trabajando desde ese lugar, no pensando desde aquí, que es pensar desde ningún lugar, sino pensar desde aquí, que es pensar desde un lugar concreto. Las cosas no se hacen en abstracto, nunca, nada se hace en abstracto. Se hace desde lo concreto. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque creo que eso te va, hila, ¿no? con las estructuras. Muchísimas gracias, profe. Y justo con esa idea del continuar, ¿no? Pensando en la pregunta que activábamos ayer, qué imaginarios, qué mundos culturales se pueden trenzar desde nuestras prácticas de producción cultural, sentimos que justo no es un mundo nuevo, es un mundo porque para llegar a esto hay que reconocer, y por eso ayer decíamos también que este seminario era un espacio de consolidación de muchas prácticas e iniciativas que han existido en diferentes momentos y que han estado aportando a esa construcción de la idea de derechos culturales, ¿no? Cómo estar aquí sin pensar en la cúpula, sin pensar en el templo afro, sin pensar en Periferia Cimarrona, sin pensar en Barcelona Legacy Festival, sin pensar en el Festival Africano de Leganés, sin pensar en Sevilla Negra, sin pensar en España Negra, sin pensar en Molema, en Lab Oratory, en Devenir, en Karma Cultura, en Espacio Afro, en Ocicán, ¿no? Y mencionar también es parte de estas políticas porque todas estas iniciativas han estado justo ahí, dejando huellas y dejando un antecedente que es importante fijar en cuanto a herramientas metodológicas para poder avanzar hacia un terreno y hacia ese imaginario de sueños y deseos de derechos culturales afrocentrados que puedan generar una sociedad y un ecosistema mucho más plural, mucho más diverso, mucho más justo, ¿no? Cómo pensar desde la mesa de ayer, y me gusta traer esa idea de Bea, en esas gramáticas negras de la libertad, ¿no? Cómo pensar en la práctica artística como un dispositivo político y no como una herramienta de consumo.
El dispositivo de la creación artística negra es un ejercicio en sí, es un dispositivo de archivo, es un dispositivo que permite, o es una cápsula que permite generar archivos vivos que permiten desde su creación, desde el lenguaje, desde la forma, generan posibilidades de reinterpretación, de reparación, de imaginación y relectura de la narrativa y de los archivos de la violencia, de la narrativa y de los archivos coloniales, de la narrativa y de los archivos oficiales, ¿no? Por eso es súper importante generar desde nuestros espacios y que en diálogo directo con la institución asegurar y potenciar estos espacios de creación negra, potenciar y asegurar estos espacios de creación, respetar sus lenguajes y sacarlos de toda la violencia que constantemente pueden sufrir, unas violencias que están conectadas con la estetización, que están conectadas con la folclorización, que están conectadas con la tokenización y que están conectadas con la sobreexplicación. Hay que entender esas gramáticas de la creación negra y por eso es importante que tanto en estructuras que deciden y tanto en espacios tener a nuestra gente que pueda entender y pueda colocar esas gramáticas en otro sitio. Y entonces hay iniciativas muy importantes que estamos ahí también generando y abriendo hace algunos años, y en ese sentido hablo de la residencia fronteriza que va a llevar casi 4 años desde el 2023, que es una residencia que propone acompañar estos procesos de creación, es una residencia que está en función de profesionalizar estos procesos de creación, o estamos hablando de redes que también estamos generando, redes abiertas y que poco a poco, y por supuesto este seminario también es el principio para amplificar y abrir esta red y mantenernos en conexión y en circulación. Y estamos hablando de la red afronteriza, que es una red de creación artística afro. Estamos hablando de la red de agentes culturales del Estado, de agentes culturales afro en el Estado español, y justo estas redes conectadas con otras iniciativas que vamos a ir generando en común, u otras iniciativas que cada una de estas organizaciones participantes u otras que se sumen tienen, cómo poder interconectarnos en ese viaje, ¿no? Justo para imaginar una arquitectura o justo para radicalizar esa arquitectura o esas arquitecturas de las que hablábamos en la mañana. Y es muy importante entrar en un proceso ahora de consolidación de todo eso, entrar en un proceso ahora más minucioso, más detallista, más de reconocimiento de esos espacios que estamos generando, de esas creaciones que estamos generando, cómo no volvernos a ver en otro seminario de aquí a 5 años, a 2 o a 3, y que este sea el principio de generar también unas tecnologías del encuentro que nos permitan socializar, reposar, descansar y acompañarnos, porque a veces estamos trabajando desde nuestras diferentes organizaciones en objetivos comunes, pero también estamos trabajando por los diferentes caminos del monte sin saber que el monte también es de todos. Y como decían las comunidades negras de Cuba, el monte es nuestro lugar, nuestro cementerio, nuestro reposo y nuestro aliento de vida también. Vamos a encontrarnos en el monte. Tenemos que conversar más, juntarnos más, imaginar más, porque es una manera también de abrir surcos mucho más sólidos en el tiempo, surcos mucho más viables en el tiempo, poder sembrar juntas y no entrar en las políticas del divide y vencerás ni conformarnos con que una migaja sea un dispositivo de la violencia que nos separe. Si tenemos un poquito de recursos y tú tienes otro, y tú tienes otro, y tú tienes una gana, y tú tienes una idea, vamos a juntarnos. Que esa fue la gramática principal de la libertad de la cimarrona que hoy mencionamos. Esa gente no se estuvieron fajando de que si fueron uno por la izquierda, uno por la derecha, que si yo brinco, que si yo tengo un perro, que si... No, 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 no. Aquí todos los números cuentan y todos damos una matemática incluso más plural, mucha más ancha y que nos alcanza a toda la hora de dividir. Y entonces aquí esos mundos culturales... ¿Cómo? Ah, perdón. Esos mundos culturales posibles son espacios para imaginar
esas arquitecturas que tanto hablamos esta mañana, ¿no? Tenemos que salir de esos espacios individuales y de verdad radicalizar esa imaginación radical negra, pero desde un espacio colectivo, desde un espacio plural y no desde un espacio quítate tú para ponerme yo, sino desde un espacio donde entremos todas con esa imagen de la puerta grande que Bea ponía, de esa puerta ancha, desde donde se pueda mirar esa conspiración constante. Y justo esos mundos culturales no se quedan únicamente en la creación artística, aunque siento importante mencionar nuestros dispositivos de creación artística, no como dispositivos de consumo, vuelvo a repetir, como dispositivos políticos. Y yo, por ejemplo, estoy particularmente agotada de encontrar grandes festivales, grandes eventos y ver una persona negra. Como decía la maestra Otelia, hay que romper con la exclusividad negra. O entramos todas o no entramos. Y entonces también es parte de radicalizar. O como en Cuba en un momento que empezamos, que dijimos, bueno, entra tú, pero esto es la política de la cadera, como el trenzar palabras. Yo entro a este festival, ay, te sugiero a Damián, que es un artista visual, ay, Damián, te sugiero a Yinka, y al final también es una manera de entrar todas. Es practicar otras tecnologías del encuentro, la socialización, la convocatoria, del cómo hacer, del cómo camuflajear, del cómo fantasmearnos todas, convertirnos en opacas pero resistentes. Y en segundo lugar, también potenciar esos espacios donde la cultura nuestra se convierte en un dispositivo de imaginación social, que son esos espacios del goce, esos espacios de la comida, esos espacios del baile, esos espacios del reposo, esos espacios de la ritualidad, esos espacios del abrazo. Y ahí también nos convertimos en agentes de imaginación social radical, donde nuestra cultura es un dispositivo en sí de transformación de un ecosistema en un dispositivo de transformación social, ¿no? Y justo ahí, en esas arquitecturas, son arquitecturas en las que creemos, y voy a volver a releer lo que decían por la mañana para cerrar, decía arquitecturas posibles, cercanas, accesibles, domésticas, comestibles, bailables, amigables, arquitecturas palenques para reposar, abrazar, cuidar, arquitecturas porosas del silencio, arquitecturas opacas sin explicación, arquitecturas rave en medio monte con gallinitas, arquitecturas espirituales de un rezo negro, arquitecturas queer con C, arquitecturas de venga mami, hablamos que esta situación hay que resolverla, arquitecturas del reflejo, arquitecturas de múltiples formas de habitar, arquitecturas sin normas, disciplinas, arquitecturas del amor negro que hoy se construye en este deseo, en esta canción colectiva, en este pulso fangoso, arquitecturas efímeras, arquitecturas corporales que activamos, arquitecturas de la respiración que hoy sembramos y trenzamos, pensando en lo que necesita una comunidad negra libre, una arquitectura de la caricia. Muchísimas gracias. Hola, hola. Pues primero quiero empezar agradeciendo profundamente a todas las personas que habéis participado en este seminario, en este espacio. Creo que o sea, justamente como hace unos meses se acercaba a mí alguien, ¿no?, que está ligado más a la cooperación al desarrollo, porque van a desarrollar un programa afro y demás, y esa persona me preguntaba públicamente, porque me invitaron a participar en una mesa, ¿no?, que cómo construían ese plan, cómo construían un programa afro dentro de esa línea de cooperación al desarrollo que estaban de alguna manera empezando a diseñar. Y yo creo que esa persona, para de alguna manera generar un aprendizaje, debería haber estado hoy y ayer aquí. Que política pública precisamente se construye desde todos los lenguajes, las herramientas que hemos puesto aquí sobre la mesa, para poder entender todos estos mundos que hemos unido y poder generar ese programa de esa línea de cooperación. Porque si no entiendes esto, no puedes de alguna forma generar esa acción que comentaba Beatriz Balanta justamente ayer en su mesa, que es la de cimarronear el escritorio, ¿no? Como también desde los escritorios de la administración pública se generan procesos de cimarronaje. Pero primero tienes que entender qué es el proceso de cimarronaje,
qué es el cimarronaje para poder cimarronear el escritorio. Entonces creo que justamente lo que hemos hecho hoy y ayer aquí, hemos de alguna manera cimarroneado, de alguna forma, con sus limitaciones, el propio Ministerio de Cultura. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque aquí de alguna manera lo que estamos planteando es un momento, un compartir ideas, compartir estrategias, pero esta posibilidad de hoja de ruta que se desarrolle en este espacio no es el principio ni va a ser el final, sino que de alguna manera va a ser el comienzo de una hoja de ruta que tiene que ir alimentándose poco a poco de más voces, porque aquí también lo volvemos a poner sobre la mesa, ¿no? Se ha quedado mucha gente fuera tanto por el horario como por los días, y también por cuestiones administrativas. Entonces no estamos todas las que deberíamos estar aportando en este plan o en esta estrategia comunitaria o como la queremos llamar para que se cumplan nuestros derechos culturales como comunidad. En ese sentido, creo que justamente lo que antes ha comentado Mayoko y lo que ha comentado José, nos permite llenar de contenido, ideas, también esa reflexión sobre qué son las políticas públicas y qué podríamos entender como políticas públicas desde un marco de reparación. Creo que la conversación, la mesa que hemos tenido, pero creo que la mesa que hemos tenido en diferentes lugares nos ha dado como de alguna forma ciertos imaginarios, ciertas reflexiones que nos permiten entender que hay una tensión entre el concepto de afroespañolidad y el concepto afrodiaspórico. Pero no tiene que ser una tensión excluyente, sino que deberíamos entenderla como una tensión creativa de esa idea de afroespañolidad con la idea afrodiaspórico y con otras ideas que entendamos de alguna manera como lo que vamos a sentir desde lo afro, ¿no? Y esa tensión creativa de alguna forma nos tiene que plantear esa reflexión sobre las políticas públicas y la reparación desde una perspectiva crítica, porque creo que la primera mesa que tuvimos ayer nos dejó un marco y creo que es también a la hora de comisariar esa mesa queríamos que estuviera ese marco, que es tener una postura crítica sobre lo que significa pedirle a un Estado que es colonial, racista, que genere política pública. ¿No? Y creo que precisamente Bacha, Changue y también Chaima nos permitieron entender entender el contexto y la genealogía de ese Estado para poder comprender mucho mejor qué significa pedir políticas públicas de reparación ante un Estado como el español. Creo que esa perspectiva crítica, esa idea de que de alguna manera el Estado no está funcionando mal, sino que está funcionando correctamente, nos permite entender mucho mejor nuestro campo de estrategia. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Sí, sí. Perdonar que me emociono mucho. Yo creo que esta reflexión es importante en ese sentido, ¿no? Pensar la política pública desde una idea de reparación, pero pensarla desde un marco crítico, pensarla también en una parte que creo que fue fundamental y que esto no tenemos muchas veces estos espacios para poder conversar, ¿no? Que es esa doble fiscalización. O sea, no simplemente pensar en una fiscalización hacia la administración pública, en la relación con el Estado, sino también pensar en generar espacios de fiscalización de nuestras propias organizaciones en ese diálogo con la administración. Porque no puede ser que tengamos esta conversación, como lo ha planteado antes José, este seminario, y no tengamos un espacio de evaluación de qué ha pasado con ese seminario dentro de 2 años. Tendremos que tener y tenemos que generar esos espacios para poder de alguna manera hacer una fiscalización también de nuestra acción comunitaria. Porque si no, como siempre también comentamos con Jazz, dentro de 10 años nos vamos a volver a ver en la misma y no vamos a entender qué ha pasado en 10 años. Si no hay como marcos, digamos, de fiscalización interna. Creo que también dentro de estas conversaciones que se han dado, tanto ayer como hoy, se ha planteado la necesidad de generar algún tipo de marco institucional que nos permita dialogar, digamos, tener un diálogo sostenido con la administración, o sea, que sea de alguna manera el tejido cultural africano y afrodescendiente quien dialogue con la institución más allá de acciones concretas, ¿no? Y ahí se plantearon ideas de un Consejo Estatal de Cultura Africana y Afrodescendiente, de un consejo consultivo que no simplemente sea del Ministerio de Cultura, sino que sea quizás interministerial, que permita también hablar de las políticas públicas que genera otro ministerio, porque se puso aquí sobre la mesa la contradicción
de que estamos hablando aquí de derechos culturales y el Ministerio del Interior, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, está financiando el Centro de Internamiento de Extranjeros en Mauritania. Es decir, hay cosas que tenemos que tener de alguna manera un espacio para poder hablar de la administración, no de forma, digamos, compartimentada, como Ministerio de Cultura no tuviera que ver nada con el Ministerio de Igualdad, no tuviera que ver con el Ministerio de Derechos Sociales, sino un consejo que nos permita hablar de las políticas públicas que afectan a nuestra comunidad. Esto es algo que ha salido también en la conversación de esta mañana. Hay otra cuestión también importante, que no estamos de alguna manera inventando nada, ¿no? Y esta mañana también ponía sobre la mesa sobre esa idea, ¿no? De una ley de reconocimiento de la comunidad africana, afrodescendiente y afroespañola. Una ley que nos permita actuar en los diferentes ámbitos, porque uno de los ámbitos que salió también fue el ámbito de la educación. Una ley de reconocimiento nos permitiría actuar en el ámbito de la educación, en el acceso a la vivienda, en el acceso al empleo y también hablar de memoria histórica. Entonces, ¿cómo de alguna manera pensar en la posibilidad de generar una conversación de una ley de reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente dentro de marcos jurídicos y políticos que ya están de alguna manera establecidos? Están las PNL que se llevan de alguna manera luchando y que se han de alguna manera ganado espacio institucional a través de las proposiciones no de ley. Hay diferentes documentos de diferentes congresos que han habido en los últimos 20 años en la cual hay establecido demandas históricas de la comunidad africana afrodescendiente. O sea, esa ley ya tiene un contenido, que es volver a revisar todo lo que el tejido político, cultural africano y afrodescendiente ha hecho en los últimos 30 años. Ya esa ley ya está hecha. Simplemente tenemos que marcar una estrategia de lucha para poder que esa ley se pueda plantear, ¿no? Y también tenemos un marco general, que es el marco del segundo decenio para los y las afrodescendientes. En el primer decenio, para los y las afrodescendientes, el Estado español apenas hizo cosas mínimas referente al cumplimiento del programa de actividades del decenio. Tenemos una segunda oportunidad de tener un marco internacional para que el Estado español realice y que de alguna manera profundice en políticas públicas que hagan que se cumpla ese programa de actividades del decenio internacional para los afrodescendientes. También hay otra cuestión que ha salido y que sale en todas las conversaciones, que está relacionada precisamente con el sostenimiento de todo este tejido cultural y político. Y para ello, una de las cuestiones que ha salido es que necesitamos fondos específicos para la comunidad africana y afrodescendientes. Política pública específica para sostener el tejido político y cultural de la comunidad africana y afrodescendiente. Y ya termino con la última cuestión. Esto también es hecho un pequeño resumen. Había muchas ideas que han de alguna manera estado presentes en este espacio, en estas conversaciones, pero también hay otra cuestión que justamente esta mañana creo que ha empezado a coger mucha fuerza, ¿no? Que es el hecho de la posibilidad no simplemente de tener un consejo consultivo, ¿no? Que entre en diálogo con la administración, sino también de tener un espacio propio. Llamémoslo como lo llamemos, veamos a ver dónde nos buscáis un espacio, Mercedes. Eh, llamémoslo como lo llamemos y demás, pero ¿por qué no soñar, no? O sea, simplemente pongo diferentes procesos que son otros contextos, ¿no? Pero en Sao Paulo tiene el Museo Afro-Brasil, en Salvador de Bahía tiene el Museo Nacional Afro-Brasileño, en Río de Janeiro tiene el Museo de Historia y Cultura Afro-Brasileña, en Colombia va a haber el Museo Afro de Colombia. Son procesos que se están dando en otro contexto y que nos pueden dar ideas de las cuestiones que nosotros podemos de alguna manera generar aquí. ¿Por qué no pensar en un Museo Afro de España? ¿Por qué no pensar en una casa de las artes y las culturas afro, aquí en el contexto español, que nos permita profundizar en estos procesos de autonomía? Que ahí ya no sería el diálogo con la institucionalidad, sino que sería el diálogo entre nosotros y nosotras, sostenido en el tiempo. Un espacio donde el archivo pueda tener lugar y que se sea alimentado y sea sostenido por diferentes organizaciones, donde los artistas que comentaba Jazz puedan tener un espacio de exposiciones, donde esos artistas se puedan conectar con los procesos comunitarios que están generando los compañeros en los campos de invernaderos en Huelva. O sea, un espacio que realmente nos permita garantizar nuestra autonomía política, económica y cultural y seguir, y creo que es una de las cuestiones, y este seminario por eso tiene sentido,
produciendo conocimiento con nuestras comunidades, para las comunidades. Producir conocimiento para nosotras, no para que nos entiendan, sino para generar de alguna manera esas gramáticas de la liberación que antes se ha planteado. Así que muchas gracias también a las personas que han seguido de forma online, a la Dirección General, a Ángeles, a Mercedes, de verdad por la confianza política, por de alguna manera abrir estos espacios que ya una vez que está abierta la puerta ya no nos pueden echar de aquí. Bueno, pues muchas gracias y me corresponde confieso que es un placer y es un reto hacer este cierre institucional y por eso me vais a permitir que lo haga primero desde lo institucional y segundo quizás desde un compromiso más personal. Pero comenzando por la institución, que es la que hoy represento, desde museos estatales, dentro de una dirección general a cuya directora agradezco no solo el acompañamiento estos días, sino su implicación y apoyo en todo este proyecto y en todo el marco en el cual tiene lugar. Desde lo institucional que hoy represento, creo que ha quedado claro que nos corresponde tomar nota, recoger todo lo que se ha destilado, y además os agradezco que lo hayáis destilado de una manera tan gráfica y tan potente, nos lo llevamos en forma de foto, muchas gracias, porque todas estas cuestiones que habéis planteado, que son demandas, que son requerimientos legítimos y necesarios, creo que a la institución lo que nos corresponde es hacernos cargo, que es un verbo que yo creo que en general enuncia mal la blanquitud y que debería hacerlo, y por extensión las instituciones, pues donde otras comunidades todavía no tienen la participación que les corresponde. Son necesidades, son demandas, algunas se han reiterado y creo que ahora las habéis resumido muy bien, que pasan por recursos materiales, fondos, espacios físicos, pero también espacios de enunciación o las dos cosas, o entender que lógicamente un espacio físico facilita toda esa enunciación y ese posicionamiento. Y son herramientas concretas que quienes trabajamos desde la gestión cultural podemos llevar a términos de normativas, de consejos como los que planteabais y que por otra parte son fórmulas ya ensayadas en otras comunidades, ¿no? Existen ese tipo de consejos que pueden servir de modelo y que, pues la suma de herramientas formaría un marco que yo creo que, pues es el camino hacia el que debemos transitar. Y lo que queremos es dar respuestas desde lo institucional en términos de derechos culturales, pero como ha quedado muy claro ayer y hoy, entendiendo qué representan esos derechos culturales para la propia comunidad. Cómo los entiende, no tienen por qué coincidir en todo o en parte con una hoja de ruta, pero yo sí que creo que la manera en que la comunidad afrodescendiente los concibe y los ejerce, por lo menos para mí, resulta profundamente inspiradora, porque son unas tecnologías culturales y unos métodos, y aquí voy a matar otro pajarito mayoko, y otras epistemologías que creo que son profundamente enriquecedoras en la transformación social, porque se viene de una tradición histórica y, no quisiera yo, me vais a permitir que lo haga no siendo miembro de la comunidad, pero es evidente que la resistencia, que el cimarronaje, que esas memorias de celebrar la vida por lo que supone estar vivas, arroja un modelo a seguir en una sociedad en la que quizás se están dando por supuesto muchas cosas que no deberíamos dar por supuesto. Por eso lo encuentro tan inspirador. Esas otras tecnologías y esas otras arquitecturas culturales. De nuevo, José Ramón, te voy a pedir que me envíes el texto como ayer, porque esas arquitecturas que mencionabas también son profundamente inspiradoras. Y decía desde lo institucional, pero también desde lo personal, porque quienes habitamos ciertos espacios también creemos que lo personal es político y que es muy difícil a veces deslindar y que a lo mejor no debiéramos hacerlo, que las trenzas de las que se ha hablado tanto estos días son trenzas que nos llevan hasta aquí
y que en esas trenzas nos hemos ido encontrando. Algunos de vosotros, pues ayer estábamos en el Museo de América y recordábamos cómo con Colectivo IU venimos también desde el Museo Reina Sofía, desde otros ámbitos, buscando todo este hackeo, ¿verdad?, institucional, porque creemos en ese otro museo al que cantabas ayer, ¿verdad? Y creemos que es posible porque realmente aporta a la cultura en general y no solo a la comunidad, que es algo que creo que también tenemos que comunicar hacia afuera. Que cuando hablamos de derechos culturales de una comunidad y ensanchar y garantizar, en realidad hablamos de enriquecer a la sociedad también en su conjunto, o por lo menos así también en esos términos quiero entenderlo. Así que voy a repetir, que la tenía apuntada, la cita de Beatriz Balanta, porque para mí ese convertir su escritorio en un pequeño quilombo es uno de los mensajes que también me llevo. Creo que todos en nuestro ámbito de actuación y en nuestra, bueno, pues nuestra situación, tanto profesional como personal, sí podemos hacer ese ejercicio de convertir nuestro escritorio en un pequeño quilombo, y que quienes estamos en lo institucional, es cierto, ¿verdad?, que a veces el día a día, la gestión, sus afanes, nos hacen perder la perspectiva, pero estos ejercicios como el que ha tenido lugar estos días nos recuerdan el sentido que para quienes trabajamos en lo público con una firme creencia en el cambio social desde la cultura y desde lo público, podemos, en la medida de las posibilidades, llevar a cabo. Así que me quedo con esa imagen, con una potencia simbólica tan fuerte para todas, como ese pequeño quilombo, y con esa trenza que nos ha traído hasta aquí y con la que espero que sigamos trenzando desde otro tipo de colaboraciones entre la comunidad y la institución. Muchas gracias. Y ahora queremos abrir, si alguien quiere aportar también, como en este momento de sueños, también de cierre, de despedida, alguien quiere a lo mejor socializar su experiencia en estos 2 días o apuntar algo que siente que es importante dejar instalado en este espacio, el micrófono está abierto. Bueno, ahora sí, joder. Bueno, no sé muy bien qué voy a decir. Aparte, primero, por supuesto, dar las gracias. Voy a hablar un poco desde el lugar en el que hemos estado Sara y yo estos 2 días, apuntando todas estas cuestiones y haciendo esta relatoría. Bueno, siento que una cosa es cuando, una cosa pasa cuando hablamos y cuando soltamos todas estas palabras, que es un acto muy bonito, pero cuando las transformamos en palabra escrita, y esto, y no sé, yo tengo la sensación de que todo esto que estamos haciendo es también en sí mismo un ejercicio de preservación, ¿no?, de esa palabra, y también de darle sentido, porque mientras escribimos estamos también como dándole sentido, moldeando todas estas cuestiones que ustedes han estado diciendo, que por supuesto nos están permitiendo soñar, pero que este ejercicio de memoria, de trasladarlo, preservarlo, que quede asentado por escrito, y luego a partir de allí también generar un archivo escrito, yo creo que ha sido una auténtica fantasía. Yo lo he estado viviendo como un sueño, además muy bien acompañada, porque Sara, la verdad que se ha portado muy bien conmigo. Sí, nos hemos estado ayudando mucho, y no, decir eso, ¿no?, como la importancia de esta relación entre esta palabra oral y esta palabra escrita que hemos estado nosotras aquí.
Nada, yo simplemente por añadir, bueno, agradecer de nuevo como el poder estar en este espacio, que se den como estas conversaciones, también como que salir un poco del marco de solo pensar en Madrid, ¿no? Y que pueda haber gente que nos hable desde otros territorios, pero también lanzar la mano al Ministerio en este caso, como siendo conscientes de la situación política en la que estamos, no solo ya a nivel de España, sino a nivel internacional, realmente como redoblar esas fuerzas, ¿no? Para hacernos fuerte, para aprovechar como el momento en el que estamos para mantener esto, ¿no? O sea, como que entiendo que es un proceso muy complicado simplemente organizar esta jornada, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero son muchas reuniones, mucha gestión, ¿no? Pero más allá de eso es como cómo vamos a continuar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar desde las instituciones, ¿no? O sea, desde las organizaciones, sí estamos ahí, hacemos lo que se puede con los recursos que tenemos, pero sí que personalmente siento como que estamos en un contexto lo suficientemente grave, de emergencia en muchas cuestiones, en las que sí que el gobierno, las instituciones deberían apostar más y más allá de tener como este momento de paramos, reflexionamos, hablamos y compartimos, es como, vale, y ahora accionamos, ¿no? O sea, como que siempre a veces, siempre se queda esa parte de desilusión cuando terminan este tipo de marcos y este tipo de encuentros, porque como que salen palabras y salen muchas intenciones, pero luego al final intentas llamar y ya es como la puerta está cerrada, ¿no? Entonces, como, ¿qué podemos hacer para seguir accionando, para seguir tejiendo este proyecto, para que salga el archivo afro, para que salga un museo afro a lo mejor, o salgan, ¿no?, estos espacios, estas arquitecturas? Creo que tenemos la suerte de tener como el gobierno que hay, estar en el lugar en el que estamos, los espacios de los que disponemos. Hablo de la ciudad de Madrid, sé que hay muchos otros entornos, pero bueno, nosotras estamos aquí, digo en general. Que sí, que soy de la periferia, pero estamos en Madrid. Quiero decir que podamos ver cómo continuar esta hoja de ruta, cómo continuar este trenzado y que esto no se quede como en buenas intenciones, sino que realmente podamos hablar ya no solo en 2026, sino en 2027 como desde otro lugar, ¿no? Y que estemos a lo mejor juntas en la inauguración de ese nuevo espacio. Lo había pedido. Yo pediría, por favor, que las administraciones tomaran en cuenta que hay que emplear a gente afro que hay en España. Que tantas veces que llevamos haciendo estos encuentros de otras formas, evidente la sociedad evoluciona, las organizaciones afros evolucionan, pero como antes comentaba Jason, es muy necesario autofiscalizarnos como comunidad, autofiscalizar a nuestras organizaciones, pero es un imperativo que en el 2025 las administraciones públicas españolas reflejen la sociedad española en su conjunto en términos de diversidad étnica. Y más allá de las palabras, yo entendí en el año 2002 en el Reino Unido y participé en el proceso de acción afirmativa y cómo se pasó de la discriminación positiva a la acción afirmativa, y la historia eran dos. Primero, era un imperativo para que una persona blanca no tenga que aprender a ser negra para poder servir a las comunidades negras, directamente contratar a personas negras. Nos dejamos de historias. Porque tienen ese derecho y porque al no contratarlas, la institución, en este caso España, está violando la Constitución en su artículo 14. Eso es importante. ¿Hasta qué punto la institución y los partidos políticos de este país respetan el contrato ciudadano? Y el contrato ciudadano significa que somos ciudadanos de este país en igualdad de derechos. Entonces no podemos estar pagando impuestos para que los impuestos nuestros beneficien a gente que no son nuestra gente y que luego esos impuestos beneficien a gente blanca para intervenir en nuestra gente, estando preparados para poder intervenir nosotros mismos, ya que sabemos llegar al día siguiente sin necesidad de nadie. Entonces, es a partir de ahí que es imperativo que las instituciones de nuestro país hagan convocatorias específicas para garantizar la diversidad en las instituciones y cumplir el contrato ciudadano que está en el artículo 14. Esto por un lado, y lo creo necesario. Y para nuestra comunidad, yo creo
que necesitamos ese foro permanente comunitario. Eso es imperativo, más allá de los consejos de administración, más allá de todas estas cosas orgánicas que estamos hablando, necesitamos que las organizaciones afrolideradas tengamos un espacio propio donde permanentemente nos veamos y legitimemos a las acciones que decimos que están en favor de nuestra comunidad. No vale que una organización X, en este caso, por ejemplo, la organización que yo dirijo, presido, lo que sea, vaya a presentar cosas en nombre de la comunidad sin ningún tipo de legitimidad de otras organizaciones comunitarias y nos tengamos que ver públicamente para ponernos de acuerdo en conceptos, en ideas, en visiones, en tal, cuando hemos tenido 10 años juntos todos los días evitándonos. Y yo creo que es muy necesario empezar a mantener ese foro comunitario permanente y que todas las organizaciones estén implicadas en ellas, porque es a partir de estos foros, de este foro, que podemos fiscalizarnos, porque necesitamos el tacto, podemos fiscalizarnos, podemos saber cómo tratarnos. Hay todo un proceso que tenemos que trabajar interiormente y eso es las dos cosas que pido, que la administración nos tome en cuenta, que no nos haga favores, simplemente que cumpla la ley y que contrate gente afro en la administración. Es la forma de combatir el racialismo, porque la gente empezará a entender que ser español no es ser blanco y que la nacionalidad no es una raza. Y a partir de ahí podemos avanzar. Y por segundo, que las organizaciones negras tengan un foro, porque sin un foro hay un caos. Simplemente esto. Gracias. Beatriz Balanta dará las palabras de clausura internacional. Bea, una palabrita. Con Bea cerramos. Por eso, no puedo decir un secreto porque todo el mundo se dio cuenta. Ah, está muy mal que me den la última palabra a mí porque de verdad yo creo que ya se me acabó la gasolina creativa. Solamente dar las gracias. Yo creo que también tenemos que el mundo, dicen por ahí, es un pañuelo. Los encuentros furtivos, los encuentros así en los que una está en un lugar y se encuentra con gente con la que rima, con la que vibra, con la que está en sintonía. Y yo quiero dar gracias por eso a las ancestras, pero también hay ciertas instituciones que hacen algunas cosas, entonces después uno se encuentra con gente, como fue mi encuentro con Jason, y después Jason trajo a José a Colombia a hacer cosas, hacer cositas, entonces uno se encuentra y se da cuenta de que tiene ideas parecidas, pero son ideas que vibran. Me gustan mucho las ideas que vibran porque no quiere decir que son iguales, sino que encontraron en un lugar en donde engancharse, ¿no? En un lugar en donde... Y además que la vibración es porque una cosa toca a la otra, ¿no? No hay vibración sin el encuentro. Entonces, para mí, solamente dar las gracias, tanto por encuentros pasados como por este encuentro. Fue también muy chévere conocer gente. Una dice, ay, por acá también hacen cositas. Y esas cositas que estaba haciendo me gustan, me hacen vibrar, entonces, y además porque también lo que todos sabemos, casi nunca tenemos espacios de verdad para encontrarnos en la creatividad, ¿no? Y eso, esas son mis palabras, no sé si son las de cierre, pero esas son mis palabras. Favor. Por favor. Por favor. Bueno, pues si no hay más palabras, porque la idea también, como decíamos ayer, ajá, sí, sí. Mira, Sira. Era para allá, era para allá, era para allá.
Primero quería agradecer a toda la organización por hacer posible este espacio de encuentro, de consolidación de redes de colaboración para que podamos seguir creciendo y avanzando y desarrollándonos como comunidad. Es muy necesario, es muy importante que podamos tener este tipo de espacios para poder hablar y pensar y crear y avanzar. Y para ellos, la verdad que agradezco a toda la organización por tal iniciativa e incluso al ministerio por darnos la ocasión de encontrarnos y de crecer. Simplemente no para hacer publicidad de una acción que estamos llevando a cabo, pero como estamos hablando de la cultura, y de tejer redes y de hablar de iniciativas culturales que como comunidad estamos llevando a cabo, también creo que es súper importante identificar las acciones reales que están llevando a cabo por todos nosotros para que estos elementos que nos permite también tener una unión de fuerza entre todos, sea posible entre todos nosotros. Entonces, esta tarde hablando con Jason me dijo, pues si tiene la posibilidad también puede hablar de lo que estáis llevando a cabo. No es para hacer publicidad, es simplemente una acción cultural de la comunidad. En 2027 nosotros somos de la Asociación Cultural La Cúpula y llevamos 15 años trabajando en términos de promoción cultural desde el punto de vista musical, gastronómica, lenguaje, formativas y todo. Y el año pasado, digamos este año, en mayo, la Junta de Distrito de Carabanchel nos canceló un festival y a partir de ahí, pues se aprobó en el pleno municipal de la comunidad, digamos, del distrito, y este festival se llevará a cabo en 2026, en junio. Ayer tuvimos una reunión en la cual queríamos hacer participar a todos los colectivos para crear un espacio comunitario, pero un festival hecho por nosotros y liderado por nosotros, en la cual daremos visibilidad de nuestra cultura, tanto en la gastronomía, en el lenguaje, en la música, en el folclore, en el danza. Entonces, pues quería también dar a conocer esta iniciativa para que la comunidad sepa que estamos trabajando y que cualquier organización que quiere participar en el desarrollo de esta actividad, que es de nosotros y para nosotros, que sepan que en junio se va a celebrar y que pueden ponerse en contacto con nosotros para crear espacios de planificación, espacios de organización, espacios de ejecución dentro de lo que somos como promotor cultural, comunicadores, artistas y todos nosotros digamos, solamente era esto y agradecer y nada más, apoyar todo lo que estamos haciendo. Bueno, no hay más que decir. Muchas gracias por donar la posibilidad de hablar. Voy a hacer una cosa, que es bajarme de ahí, a quitar la gorrilla un momento. ¿Qué? Con el streaming, Bueno, ya, ¿y? que no te ven ahí. Bueno, pero al resto de la gente tampoco la han visto. No pasa nada. No pasa nada. La opacidad y el cimarronaje también es esto. Nada, me vengo para acá solo como muy brevemente para que no nos olvidemos dónde estamos. Ministerio de Cultura de España, del Reino de España. Y que España no es Madrid solo.
El Reino de España no es solo Madrid. Entonces, por eso me he venido como para acá, para quitarme un momento la gorrilla de pensar desde este lugar, pensar desde el centro. Ha habido, ¿no?, durante todos estos días, en todas las mesas, ha habido gente de otros lugares del Estado, pero creo que tenemos, o sea, lo digo como afromadrileña, ahora residiendo en otro país, en los países catalans en este momento, pero tenemos esta tendencia, ¿no?, a focalizar, a centralizar, a pensar esto, ¿no?, que Madrid es España y esto es mucho más amplio y mucho más diverso y con problemáticas también específicas que han salido también aquí, ¿no? Pensemos en ese territorio frontera y ultraperiférico que son las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? Pensemos en las otras islas, pensemos en el norte, ¿no?, ¿qué está pasando? Por ejemplo, algo que yo quiero, ¿no?, o sea, como recriminarme, nos al mismo tiempo también, ¿qué pasa por el noroeste, ¿no? ¿Qué está pasando por el noroeste? Porque están pasando cosas también, pero ¿qué está pasando en el sur, ¿no? O en los sures, porque los sures también son muchos, ¿no? Quiero decir, hay especificidades luego muy concretas, ¿no?, de cada uno de los territorios, y si estamos pensando en, como hemos empezado este plenario, ¿no?, hablando de las prácticas, las metodologías propias, de las herramientas que utilizamos, es genial pensar en un consejo estatal o algo por el estilo, pero no olvidemos que estamos territorializados en lugares concretos, con problemáticas también específicas de cada uno de estos lugares más chiquitos, ¿no? Y solo era esto, por eso me he quitado la gorrilla y me he bajado de ahí. ¿Qué? ¿A quién? De Sevilla. ¿Va? Por Sevilla, precisamente. Por Sevilla, yo. Voy a hablar con ella. Literal lo digo porque no sé si voy a volver aquí. A ver, ya lo he perdido, pero... Vale, a ver, un colega me dijo una vez una frase muy guapa, que era, el mercado suele ser mostrador de los que llegan tarde. Me reventó porque siento que es una frase como muy real, en plan, no sé cómo explicar el concepto de hasta que llega algo al mercado ya han pasado 10.000 cosas. O sea, por ejemplo, desde la música es como hasta que ese artista saca la canción, todo el mundo está flipando con Rosalía ahora, ¿no? Pues lleva eso hecho desde hace mínimo un año, ¿no? Entonces, es esto de, si el mercado es el mostrador de los que llegan tarde, para mí la institución, lo siento, no es un disparo ni nada, pero para mí la institución está incluso por detrás. Entonces, lo que vengo a decir con esto es que siento que estamos como pidiendo mucho, pero en realidad no es pedir, o sea, eso, con la institución o sin la institución, pero va a ser. No es una amenaza, no es nada, lo juro, no es a malas, pero literal esta es nuestra realidad, en plan, lo tenemos que hacer con estéis o no estéis, pero nuestra realidad siempre ha sido, igualmente lo tenemos que hacer. Entonces, vosotros veréis si os queréis subir al tren, si os queréis subir al tren ahora, cuando mola, o os queréis subir al tren cuando ya lo hemos petado, como pasó con la peli de Black Panther, que nadie quería dar un duro por los negros, y resulta que es la peli que más taquilla hizo en la historia de Estados Unidos. No la que más, ¿no? Pero de las que más, y nadie se lo vio venir, porque eran negros, haciendo cosas. Entonces, lo que os quiero decir con eso, simplemente, sobre todo a la institución, es, o sea, somos el futuro, sencillamente. Es que no sé cómo traducir ese concepto, pero somos el futuro. Somos el futuro. Y porque siempre hemos sido el futuro. Entonces eso, que espabilense, porque el día de mañana, como me gusta decir a la gente,
No hay sitio en mi barco para quien se quiere subir cuando ya pasa la tormenta. Por lo menos en el mío, así os lo digo, hermanas y hermanos. Y eso es todo lo que tengo que decir. Soy geniales, que lo sepáis, me ha encantado todo este tiempo con todas y con todos y con todos. De verdad, ha sido brutal. Estas conversaciones son muy necesarias. Hacemos más si queréis, cuando queráis llamar. Y eso, que gracias por todo. A la institución, os lo he avisado, tenedlo claro. Gracias. Quiero hilar con lo que nos ha compartido Besaco. Quizás desde el sur, yo no soy española, pero llevo muchos años viviendo en España y empecé en Madrid, pero ahora llevo casi 12 años en el sur. Y lo que sí me ha recordado a un nivel físico, como subrayo, ¿no? Parto mucho desde el conocimiento que el mismo cuerpo tiene y como sabiduría también como afrodescendientes. Y lo que sentí y aprendí de estar en el sur es que la presencia afrodescendiente ha estado aquí durante muchos siglos, que creo que es algo que es importante subrayar con esa sensación de aquí estamos ahora, que se reconozca esta presencia. Yo creo que ese reconocimiento también tiene que ser histórico en el sentido de que ya la población africana ha aportado muchísimo a lo que es la cultura española y es un fallo, digamos, nosotros sabemos cuáles son las políticas que han hecho que eso se ha invisibilizado y que entendamos que si no se nos visibilice, como tú estás diciendo, Besaco, no quiere decir que no estamos haciendo, ¿no? Y creo que es importante en ese territorio recordar que nada de esto es nuevo, estamos hablando de siglos, ni solo por hablar de Al-Ándalus, pero también de, por supuesto, todo el periodo colonial, ¿no? Entonces, desde el sur, en ese sentido, las paredes palpitan esta historia, entonces es interesante pisaros de esos espacios, atravesar el Guadalquivir, ir a Jerez, estar en Cádiz, en estos espacios que entiendo que también la afrodescendencia ha dejado su marca, ¿no? Y luego ya quizás, aunque yo no estoy en un ámbito, digamos, activista en el sentido, porque lo fui en mi época de estudiante, pero sí tengo cercanía a grupos como Biznegra, que están en Málaga, que me parece importante también traer a este espacio, que hacen un trabajo muy importante también de crear espacios para visibilizar la presencia afrodescendiente, particularmente desde la perspectiva FEM, digamos, y por supuesto Sevilla Negra, que ya mencionasteis, que también están como empezando a bueno, abrir el territorio. Fue interesante escuchar que tú haces tours afrodescendientes, digamos que esta historia aquí es larguísima. Entonces, quizás cerrando, yo lo que sí me gustaría saber es dónde tenemos aquí al librero, ¿no? Una bibliografía que no solo tiene que ser libros, pero una cosa que me ha encantado escuchar con Jazz, porque me ha recordado mucho a mi padre, es también ese conocimiento histórico, político muy concreto de cómo las cosas ocurren, ¿no? Ahora estamos en una especie de celebración de nuestras culturas, pero también a veces como cómo enseñar ese conocimiento para que otra vez los jóvenes no están aprendiendo sin saber nada de todo el conocimiento que ya se sabe. Y ahí es algo que sí yo percibo, digo, me parece que ahí hay que indagar todavía en cómo, y hablo de política e historia, que son las cosas que nos han afectado. Estamos en unas situaciones por razones muy concretas, no es porque, bueno, no nos gustaron en esa fecha, es que, quiero decir, bueno, creo que me entendéis. Cerraré ahí, pero eso es un poco lo que quería compartir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias ante todo. Ahora estas últimas palabras y las mías son como el mercado de la memoria, em, porque que no somos extraños llamando a la puerta. Yo soy de origen española. Yo vengo, mis tatarabuelos, esclavos, eran de España. Mi bisabuelo luchó por la independencia, pero era español porque pertenecíamos a los territorios de ultramar. Y Guinea fue española hasta hace muy poco.
de manera que no somos extraños llamando a la puerta, pero sus palabras para mí son esperanzadoras porque he vivido lo que ha sido el movimiento negro desde finales de los años 80 y para mí esto es un canto de esperanza. Creo que con el informe escrito, como se ha propuesto, con el informe escrito ya puede haber una respuesta en cuanto al espacio, aunque se necesite ser autónomo, pienso que será para un inicio, representando, como dice Esther, todo el territorio español, que España no es Madrid, facilitar un espacio dentro de la institución y que alguien de la comunidad represente a la comunidad dentro del espacio institucional, represente a lo que es la comunidad negra en toda España y que esa comunidad negra en toda España también tenga una transnacionalidad, porque ahora todo es trans. En el sentido que los negros tenemos que tener en cuenta a los que están en África y a los que estamos en toda América. Y esto, pues bueno, desde un espacio, comenzar por un espacio institucional hasta que tengamos un espacio propio como las opciones que proponía Jason pueden ser interesantes. Yo veo esto después del ejercicio que se hizo de arquitectura, que son cimientos integradores de la diversidad. Esta unión potencia la creatividad negra de la que se ha intentado hablar en este evento de Trenzando Saberes, porque incluye la diversidad y los orígenes y trayectorias ancestrales de la memoria y las vivencias, la materialidad conceptual puede ser, esa materialidad conceptual de la que se habló en el ejercicio, puede ser de cualquier material. Como se habló en un ejercicio, se habló de que nos podíamos reunir debajo de un árbol, se habló de la arquitectura de Jerez, botellas llenas de arena, el agua. No necesitamos un espacio, pero necesitamos un espacio paradójicamente para poder ser representados y reconocidos. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me vais a entender el tema de hablar español. El único que yo voy a decir, todo lo que estamos diciendo aquí son buenas cosas, pero para que tenemos la buena solución, como voy a decir, para que lo que hemos dicho que se realizan, tenemos que levantarnos, ir adelante, hacer lo que hay que hacer, porque no podemos ahora hablar aquí, cada persona en su casa, y estar así diciendo que hemos hablado de esto. No va a funcionar. Entonces, nuestra reunión, luego, cada persona tiene que, las personas que están adelante de esta reunión, tienen que pasar de otra forma para que siempre nos recordamos y tener en la idea que tenemos que hacer algo, porque no podemos hablar y dejar y luego decir al gobierno, necesitamos esto. No va a funcionar. Si queremos que funcione, ellos nos miren como todo lo que estamos haciendo, todo lo que está pasando, con esto ellos pueden ayudarnos. Muchas gracias. Pues con esas muchas gracias, queremos un poco ir cerrando como abrimos ayer, agradeciendo
en estos días a las ancestras, agradeciendo a cada una de las personas que nos ha acompañado de manera online, agradecer a Mercedes, agradecer a Sara, a Ana, a Marta, a Rita, agradecer a las personas que han estado encargadas de la transmisión por Zoom, agradecer a las personas del catering, al técnico de acá del auditorio, agradecer a las personas que nos han acompañado en la traducción. Muchísimas gracias. Agradecer a Daniela y a Besaco por esta relatoría maravillosa. Relatograma que nos han hecho. Agradecer a Dava, a Sara, que han estado en la relatoría. Agradecer a Cira y a todas las personas que han estado en comunicación. Agradecer a cada una de las ponentes que han venido de diferentes partes del territorio español, pero también desde Colombia, que nos han acompañado Bea y Laura. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes que han estado ayer y hoy acá, trenzando también saberes, ideas, deseos, sueños. Y como decíamos ayer, qué bueno que podamos salir de acá con más preguntas que certezas. Qué bueno que podamos salir de acá con una arquitectura del deseo instalada. Qué bueno que podamos salir de acá juntas, ¿no? Y vivas, que creo que es importante, y justo para activar ese canto de vida. Hoy que empezamos cantando, dice, como bien se empieza, se termina. Vamos a terminar, y me gusta mucho un canto que yo me aprendí hace mucho tiempo, y me enseñó mi madrina, y decía que era un canto de abrazo en los palenques en Cuba, en el monte. Dice que es un canto que incluso es en castellano, pero que la gente la cantaba cuando celebrando el poder llegar a ese instante de pisar y abrazar la libertad, ¿no? Y dice el canto así, es muy sencillo. El coro dice, tenía que llegar, ¿no? Dice el guía, aunque sea un momentico, tenía que llegar, aunque sea un momentico. Ay, aunque fue tico. Y antes de ese canto va a ser un rezo, si en Yoruba, para los ancestros nosotros que dice. Dice, ayer volvió presiguo, olele. Ayer dolió mole ochure, agogonibe, mamoni siguo, olele. Ayer, oyere, omoloya. Ayer, oyere. Irabo, ayer, vile yo, oyere. Ayer, y aunque fue. Ayer, siempre se coro. Ay, aunque fue, digo, ay, cultura, si va rodeando auditorio, si va rodeando escritorio, ay, pónganse, ay, se ve la noche, ay, pero H, bendición y para adelante.